Primer tema en tabla, Cristian Alvarado, buenas tardes. Lucas Cepeda. Hola. Lucas Cepeda, Carlos Tenores, ¿cómo están? Buenas tardes, nosotros todavía acá en Montevideo, Uruguay. Bien, Chupete. Bueno, pero lo importante tiene que ver con Lucas Cepeda, que de hecho va de vuelta a Santiago, tiene que estar arribando en estos momentos. Se fue junto a toda la delegación Lucas Cepeda, que obviamente no sumó minutos en los últimos dos partidos porque se estaba afinando, se estaba detallando los últimos puntos para cerrar su transferencia al Elche, equipo español que ustedes estaban recién marcando, pero ya eso es prácticamente un hecho. Me parece que solamente faltan mínimos detalles, tienen que ver el monto total de la operación, el porcentaje con el cual se va a quedar Colo-Colo en una futura venta, pero el jugador va a partir hoy día cuando dejaba el aeropuerto de Montevideo, muy sonriente, conversando con el técnico Fernando Ortiz y también con Jonathan Villagra, muy cercano también el ex defensor de Unión Española al jugador Lucas Cepeda. Lo concreto, acá está la palabra porque hablamos con el gerente deportivo de Blanco y Negro, José Daniel Morón, respecto al futuro de Lucas Cepeda, este movimiento, esta transferencia inminente, que en horas de la tarde, a las 5, se reúne el directorio y seguramente tipo 17 horas con 30 minutos se va a ratificar la salida del delantero de Colo-Colo. Lo de Lucas, nosotros cuando fuimos a buscarlo a Wander, era un jugador promisorio, un jugador que venía siendo titular en la segunda división y pensamos en que él tenía cualidades que podían llegar a esto, a lo que al final de cuentas encontramos. Seguramente que va a ser una pérdida importante, como fue lo del Bicho Pizarro en su momento, bueno, pero a veces los jugadores cuando crecen necesitan ya otros espacios y Colo-Colo también está dispuesto a eso. Bueno, sí, nosotros habíamos hablado con la directiva en algunos momentos de que estábamos con los dos centrales, con el lateral y con el centro delantero, estábamos ok en el mercado, a no ser de que hubieran alguna salida. Hoy ha habido una salida y seguramente tendremos que buscar algo que reemplace. Ya, tendrá que reforzarse Colo-Colo, ahora sí, ¿o no? Pancho Moat, si se concreta la venta, la salida de Lucas Cepeda. Es decir, en esta semana hemos hablado de Bicho Pizarro y de Cepeda como los dos jugadores, entre comillas, más exportables de Colo-Colo, pero también coincidentemente los que más o mejor rendimiento tuvieron en la última etapa. Entonces, por supuesto que pierde un valor muy importante, por más que se diga que estaba medio deprimido, que había bajado su rendimiento en el último tiempo. Cepeda es un tremendo jugador y hoy día Colo-Colo, con el plantel que tiene, sigue despotenciándose, por lo menos desde la mirada lejana y remota de un espectador. Ahora, tiene toda lógica igual, los tres más exportables. Súmele a Saldivia 2024, que fue buena. Si no estoy diciendo que no tenga lógica. Pero tiene la lógica de te van a buscar los mejores, ¿no? Y además, en la necesidad de hacer caja, finalmente, yo creo que en algún momento esperaban más por Cepeda y tienen que venderlo en lo que pueden. Y en un momento donde todavía tiene tiempo como para cambiar esa ficha. Todavía. Queda, o sea, hasta la cuarta fecha del torneo, todavía te queda un mes. ¿Y en qué posición debería reforzarse Colo-Colo entonces ahora, Leo Burgueño? Y se le cayó Volados por lesión. Estoy hablando de cantidad, no de calidad. No estoy comparando a Volados con Cepeda. Se va su figura en ofensiva, que es Cepeda. Tiene que buscar un puntero, porque ya centro delanteros tiene dos. Tiene a Correa y a Romero. Pero Tomate insiste en que Ortiz viene reclamando un volante. Un volante mixto, un volante con llegada, un reemplazante más de Pizarro que de Cepeda. A ver, ¿por dónde van los tiros, Tomate? Sí, apunta muy bien Pancho Moat, porque tiene que ver con un volante que incluso hace rato ya lo viene, no digo solicitando, pero en la cabeza del técnico Fernando Ortiz apunta a eso, sumar un volante con estas características, que pueda jugar como extremo, como puntero, con labor ofensiva principalmente, pero es la principal instrucción que hoy día tiene el gerente deportivo José Daniel Morón para el directorio, para comenzar a tratar y buscar ese reemplazante con esas características. Tomate, ¿y me puedes recordar en cuánta plata se va Cepeda al Elche? ¿Eso ha trascendido ya? ¿Se maneja el monto?
A ver, bueno, en estas últimas horas estamos hablando que el Elche, incluso cuando ayer nosotros mencionábamos el monto de 4 millones de dólares, después por la tarde nosotros fuimos acotando esos montos y tiene que ver principalmente porque seguramente va a ser inferior a 4 millones de dólares, pero aquí hay un punto importante, seguramente cuánto porcentaje se va a quedar Colo-Colo. Alguien me comentaba cerca del 35%, otros el 40% si el monto es inferior a los 3 millones y medio de dólares, pero bueno, eso seguramente va a quedar zanjado en esta reunión de directorio, pero Colo-Colo sí o sí se va a quedar con un porcentaje cercano al 35-40% en una futura venta. Y tú, Javier, ya nos contabas un poco al club al que llega. ¿Qué condiciones le ves a Lucas Cepeda para que se inserte bien en el fútbol español? Bueno, lo va a tener complicado porque Eder Sarabia le gusta jugar con tres en punta, con un delantero centro, que a día de hoy es un jugador muy interesante, un jugador súper joven de la selección uruguaya, formado en la fábrica del Real Madrid, Álvaro. Tenía una proyección muy grande dentro del Real Madrid, de la selección uruguaya, como número 9, como es una especie de Cavani, digamos, o de Darwin Núñez, un poquito menos potente, pero con el mismo físico. Él es el puntero, es el 9 que se inserta entre los centrales allí en el estilo táctico de Sarabia, y luego juega con dos jugadores detrás, que ahí es donde estaría Lucas Cepeda. Va a ser complicado porque por el lado izquierdo está jugando habitualmente Martín Neto, que es un jugador de la sub-21 portuguesa con un valor de 5 millones de dólares, que tiene una gran proyección, está dentro de lo que es esa selección sub-21 portuguesa, que es una de las más potentes de Europa a día de hoy. Martín Neto está en ese lado, y en el otro lado, en el lado izquierdo, está Alex Febas, que fue elegido mejor jugador, MVP del último partido del Elche, un jugador español de cerca de 29 años, con una gran experiencia en todas las categorías y que está muy asentado dentro de lo que es el estilo táctico de Sarabia. Entre esos tres es donde podría entrar Lucas Cepeda, y le va a costar, es difícil, pero bueno, yo creo que tiene condiciones. No va a llegar al primer partido, que es en el Martínez Valero, recuerden, ese es el estadio del Elche, Martínez Valero. No va a llegar al primer partido, que es esta semana, que además es una especie de derbi porque es contra el Levante, pero el siguiente partido, y si se acelerara todo y Lucas Cepeda llegara en 2 semanas, es contra el Barcelona. Sencillito como empezar, ¿no? Debut sería. Oiga, Javier, del monto que nos comentaba, menos de 4 millones, ¿te llama la atención eso? Y con el tiempo que llevas en Chile, de los jugadores de la liga chilena, ¿Lucas Cepeda te parecía un futbolista con potencial, exportable? ¿Te parecía uno de los valores del fútbol chileno actual? Yo creo que sí, que Lucas Cepeda tiene muchos valores como para ser un miembro destacado del pequeño exilio, que ese es el gran problema, ¿no? Del pequeño exilio de jugadores chilenos en Europa. Yo creo que ahí está gran parte de la explicación de por qué Chile no está entre las potencias de Sudamérica a día de hoy. Yo creo que sí, que es un jugador muy interesante. Creo que el salto, vamos a ver cómo lo afronta, pero creo que es demasiado grande para él. Creo que la liga chilena tiene un nivel que podría ser la tercera, cuarta división de España, y se va a la primera, con lo cual quizá a lo mejor si hubiera tenido un paso por alguna otra liga sudamericana potente le hubiera facilitado mucho más, porque se va a encontrar con un ritmo de juego mucho más elevado, sobre todo mucho más elevado, una velocidad mucho más explosiva, donde lo físico no es que sea fundamental, pero es súper importante, y donde sobre todo, y vamos a ver cómo entra ahí, que eso es una cosa que no se ve tampoco mucho en el fútbol chileno, el rigor táctico es fundamental. Y para él de Sarabia, que él fue, si recordáis, el segundo de Quique Setién en el Barcelona, y Quique Setién es un jugador que tiene una trayectoria como entrenador y como jugador en el que lo quiere tener todo como Luis Enrique, controlado, es decir, tienes que replegar cuando tienes que replegar, tienes que subir cuando tienes que subir, aquí nadie se puede quedar en la presión hay que hacerla todo junto. Gran parte del éxito de la fórmula aquí que se tiene en el Barcelona y en el Elche tiene que ver con esa solidaridad en la presión y esa intensidad en la presión para intentar robar en 3/4 de cancha y salir rápido al contraataque, con lo cual yo creo que tiene muchas virtudes Cepeda para entrar, pero creo que le va a costar, porque el salto es muy grande, el salto de ritmo y sobre todo de presión, de velocidad es muy alto.
Bueno, sigamos escuchando a Daniel Morón allá en Montevideo. Contigo, Tomate. Bueno, porque vamos a escuchar al gerente deportivo que tiene que ver con el balance de la temporada. Ya les voy a mencionar algunos nombres que comienzan a sonar y tomar fuerza en respecto a lo de Lucas Cepeda, pero escuchemos este balance que realiza el técnico, el gerente deportivo, quiero decir, José Daniel Morón, respecto a estos 3 partidos internacionales ante Olimpia, Alianza Lima, ayer ante Peñarol y el estreno de los 4 refuerzos. Ayer jugaron los 4, particularmente los primeros 45 minutos, Matías Fernández, Javier Méndez, Joaquín Sosa y también Maximiliano Romero. La palabra del gerente deportivo José Daniel Morón. Ha sido muy bueno todo el trabajo que hicimos de pretemporada. A veces en las pretemporadas uno privilegia justamente lo que es el inicio del año y se prepara para el resto de la temporada. Y yo creo que el trabajo tanto que hicimos en Pirque como el trabajo que realizamos aquí en Uruguay fue muy bueno. Y espero que esto siente los cimientos de lo que va a ser un año para nosotros muy importante. Los 4 refuerzos, creo que no nos podemos... estamos, creo, muy contentos de lo que nos mostraron. Creemos que pueden ser un aporte muy importante, por eso vinieron. Y bueno, ahora hay que ver la evaluación en un periodo un poco más largo. Oye, Tomate, y sobre lo que comentaban los tenores abriendo el programa, ¿es efectivo que Zabala se lesionó? ¿Estaba lesionado al momento de ejecutar el penal? Porque aquí, bueno, ya lo discutíamos en la mesa. ¿Qué pasa con Zabala? A ver, efectivamente, por lo menos en lo que pude averiguar acá en Montevideo, Uruguay, cuando va a ejecutar estaba ya con esta complicación en su rodilla, este famoso picotón después que le llega a las manos del portero de Peñarol, quiero decir, y cuando estaba arribando acá al aeropuerto, averiguando rápidamente, y me dicen que él sufrió una contusión en la rodilla, en la rótula de la rodilla derecha. Va a ser examinado, va a ser evaluado ahora en Santiago, en horas de la tarde, para descartar probablemente una lesión más grave, pero ese es el inconveniente físico que entiende el cuerpo médico de Colo-Colo, que le privó derechamente de golpear, de pegarle bien a esa pelota en el lanzamiento penal. Se le veía, no digo cojeando, pero caminando con alguna dificultad al jugador de Colo-Colo, Cristian Zabala, que obviamente se hizo viral con ese lanzamiento a nivel mundial. Claro, porque un buen amigo de la mesa, Tomate, me apuntaba. Zabala primero se calentó con el 5 de Peñarol, luego algo cruza con el pateador anterior a él en la tanda y fue a picarla, así sabiendo que no estaba bien. Se peleó con Remedi en el partido. Es verdad, porque también... Leo, también se cruza con el arquero, porque hay algo, le dice también el portero de Peñarol, le termina respondiendo, se sonríe Cristian Zabala antes de ejecutar, y bueno, es ahí donde después se genera todo este tema, la famosa panenca, ¿no? El picotón que termina realizando Cristian Zabala. Se pelea con Remedi en el partido, que los amonestan a los dos. Vaya anotando nombres para el 11 de Manolo. Sí, Remedi. Remedi, uno de los volantes centrales, y después el que le tira la pelota cuando viene de patear el penal, Madruga. El defensor, sí. Ahora tenía de ayudante de campo Aguirre a Juan Berseri, ahí tiene otro. Uy, hoy día, Berseri. A propósito, hoy día tenemos 11 Manolo. ¿Se confirma? ¿Y tema? Ya voy con eso, Pancho, porque revisamos el video. Concienzudamente, no solamente el video de Zabala, sino que la ejecución de todos los penales. Cuando va corriendo a ejecutar, va bien. Normal. Y además la decisión de picarla es evidente. Está ahí a la vista. El video no miente. ¿Usted lo pudo ver, Javier, o no? Es como el de Brahim Díaz el otro día en la final, ¿eh? Sí, es como el de Brahim Díaz. La verdad es que yo creo que los jugadores toman ciertas decisiones en ciertos momentos que yo creo que tienen que ver más un poco con la inseguridad que tienen cuando se acercan al balón que con la idea de dejar una marca para la historia. Yo creo que eso le pasó a Brahim. El Brahim no sé, yo creo que tuvo 15 minutos para pensar cómo iba a tirar el penal. Sí. Y yo creo que si hubiera tenido un minuto para tirar el penal no lo hubiera tirado así. Eso me hizo acordar una frase de Bielsa que decía, refiriéndose no lo nombraba, pero se refería a Ortega, que hay jugadores que cuando deciden por instinto, deciden muy bien. Pero cuando la piensan, la embarran. La dijo con otra palabra. Está claro. Cuando la piensan, la cagan. Esa es la palabra. ¿Y usted, Tomate, que estaba en el estadio cuando...? Pensé que él piensa o... No, es distinto, Tomate. Vuelvo a la jugada de Zabala. Cristian Alvarado, usted que estaba en el estadio ahí, testigo directo.
¿Sintió que realmente el jugador se había resentido o pensó que era una manera para salir elegante de la chambonada? ¿Qué cosa, perdón? Yo pensé, Carlos, que en ese momento, fíjate, no tenía la información que estaba minutos antes con esta complicación en su rodilla. Yo pensé que en ese instante, lamentablemente, estaba sufriendo esta lesión muy grave, porque ingresa rápidamente, al caer muy pegadito a los tableros de publicidad, ingresa rápidamente Wilson Ferrada y todo el cuerpo médico de Colo-Colo. De hecho, después se trata de colocar de pie, camina, logra pisar, pero luego se lanza nuevamente al campo de juego, a la cancha, al pasto, y yo dije, bueno, esto es muy grave para el jugador de Colo-Colo, que viene en calidad, que venía luego de, no sé si un buen pasado colocolino, entendiendo que fue enviado a préstamo a Coquimbo Unido. Es ahí donde tiene una tremenda campaña y retorna al Estadio Monumental, pero bueno, después se termina ratificando esto, que seguramente en horas de la tarde, Carlos Tenores, vamos a tener ya algún resultado más concreto, real, respecto al parte médico de Cristian Zavala. Eso es lo que hay que esperar, el parte médico de Colo-Colo. Oiga, Lucas Cepeda, Colo-Colo acaba de llegar a Santiago, Lucas Cepeda salió del aeropuerto, no hizo declaraciones, y esta opción del Elche no era la única que manejaba su representante, Leo Burgueño. No, lo hablábamos anoche con Tomate. Ayer entró en carrera, pero así en el final, y yo creo que por eso perdió también fuerza. Yo marcaba anoche que era un equipo de Grecia. Bueno, ahora tengo el nombre y tengo toda la historia. Ayer entró el Olympiacos en la lucha por Cepeda. Olympiacos que viene, Panathinaikos. Panathinaikos que viene de comprar en $10 millones a Sandino, el extremo derecho de Godoy Cruz, que jugó el Mundial Sub-20 aquí en Chile. Está hoy cuarto en la tabla de posiciones, lejos del puntero que es el PAOK. E incluso tuvo una conversación Cepeda ayer vía Zoom con Rafa Benítez. Oiga, ¿está bien informado usted, Leo Burgueño? Muy bien, a ver. Rafa Benítez es el actual entrenador del Panathinaikos, ¿sí? Y ayer hubo un Zoom entre Cepeda y Rafa Benítez. Y la oferta del Olympiacos era igual a la del Elche. Entonces quedaba todo en la decisión de Cepeda, porque para Colo-Colo era lo mismo lo que recibía de Olympiacos que lo que recibía de... Cepeda finalmente se inclina por el Elche. Exactamente. Pero ahí, conociendo a los dos entrenadores y los dos estilos de juego que tienen cada uno, pues Rafa Benítez ya cuando estuvo en el Real Madrid, cuando estuvo en la Liga Británica, el Liverpool, tiene un estilo de juego. Yo creo que, por ejemplo, para las cualidades de Lucas Cepeda, era mejor el de Panathinaikos que el Elche, probablemente. Creo que es un salto, además, mejor, a una liga menos potente. Ahí, por ejemplo, ¿quién lo hizo? Y hemos visto que la trayectoria ha sido ascendente y parecía que no. Quien hizo ese salto de una manera así, más progresiva y más inteligente desde mi punto de vista, fue Darío Osorio, que se fue a una liga como la liga danesa antes de meterse en la liga española o en la liga italiana o incluso la liga británica, la liga inglesa, que tienen un nivel de exigencia mucho mayor. En la liga danesa hay una calidad enorme de jugadores buenísimos que luego saltan y que han empezado a jugar en ligas. Tenemos miles de daneses en la historia del fútbol jugando en las grandes ligas y en grandes clubes como los Laudrup y compañía. Y se ha ido adaptando a lo que es el ritmo europeo, y ahora tiene una posibilidad de seguir ascendiendo a mejores equipos. Yo creo que, Carlos, aunque puedan parecer similares, el PAOK era mejor opción. El Panathinaikos, perdón. Apunte, pero no, Panathinaikos, Olympiacos, al final. Panathinaikos, que dirige Rafa Benítez. Ahí está, Panathinaikos. Esa era la otra opción y con él fue el Zoom con Rafa Benítez. No entendí. Ya, complemente, apunte desde Uruguay, por favor, Tomate. Sí, porque lo estábamos chequeando también con Leo Burgueño, y a mí me dicen que el jugador quiere sí o sí la Liga Española, le seduce mucho el fútbol español, de las ligas preferidas por el atacante de Colo-Colo, y también me estaban complementando, tiene que ver un poco con la misma relación Bragarnik, que es el dueño del Elche, y obviamente esta cercanía que tiene con Fernando Felicevich, el grupo de Bragarnik, quiero decir, y bueno, Felicevich es el representante de Lucas Cepeda, que también termina allanando el arribo al equipo del Elche, que será refuerzo para Lucas Cepeda. Los números de Lucas en Colo-Colo, Grillo. Bueno, son bastante interesantes los números de Cepeda en Colo-Colo, porque tuvo 72 partidos en donde anotó 15 tantos
y tuvo 9 asistencias para sumar lo que hizo en Santiago Wanderers, donde tuvo 65 partidos, 7 goles, 8 asistencias. En la selección, 12 partidos, 3 goles, 2 asistencias. El global en 23 años, 146 jugados, 25 goles, 19 asistencias. Panathinaikos hoy está quinto en la tabla de posiciones con 25 puntos, a 16 del puntero PAOK. Y hace 16 años que no sale campeón de la Liga de Grecia, pero es un equipo, es el segundo más ganador en la historia de Grecia y de hecho fue subcampeón de la Champions. La Champions, sí. En algún momento, bueno, en ese momento era Copa de Campeones, ¿no? Exacto. Bueno, Tomate, ¿cuándo lo tenemos de regreso en el país? Bueno, viajamos en horas de la tarde, 19 horas y minutos, para estar llegando pasadas las 21 horas a Santiago. ¿Me permites, Carlos, para cerrar un par de temas con lo de Colo-Colo? Hay que tener estos nombres, no digo que vayan a llegar, pero hay que tener estos nombres muy presentes a raíz de esta ya casi confirmación de la partida de Lucas Cepeda. Nombres como Víctor Dávila, que busca una salida del fútbol mexicano, del América particularmente, que podría, es chileno claramente, y eso ayuda bastante para que pueda convertirse en una posibilidad para llegar a Colo-Colo. Lo de Víctor Dávila, lo de Lautaro Pastrán, nosotros habíamos mencionado lo de Diego Valdés, que es muy complicado, pero estos nombres que están sobre la mesa del director deportivo, del gerente deportivo José Daniel Morón, y que seguramente ahora toma mayor fuerza para comenzar a analizar las posibilidades para reforzar a Colo-Colo. Y lo otro tiene que ver con el arco del cuadro del Cacique, porque ayer sorprendió el técnico Fernando Ortiz con la inclusión de Gabriel Maureira, este arquero de 18 años, que obviamente fue el segundo arquero en este caso en la citación del día de ayer y se quedó fuera de esta misma Eduardo Villanueva, que a todas luces se señalaba que iba a ser el segundo arquero si finalmente no llegaba nadie junto a Fernando de Paul. Me parece que a esta hora toma mayor fuerza. Si finalmente se queda Fernando de Paul y va a llegar un arquero, todo indica que Eduardo Villanueva va a salir. De hecho, nosotros lo habíamos comentado acá en Los Tenores. Si llega un refuerzo, ya había una conversación entre Eduardo Villanueva y el gerente deportivo, porque tercer arquero, el jugador no quería ser una alternativa y por eso seguramente dejó una muy grata impresión Gabriel Maureira y toma bonos por sobre Eduardo Villanueva para continuar en el arco, y seguramente el arquero Villanueva va a partir a préstamo. ¿Y sigue vigente lo que nos comentaba ayer, lo del Zanahoria Pérez como una opción? Sí, claro, sigue vigente completamente. Ya se están analizando algunos nombres. Uno de ellos es el Zanahoria Pérez. Incluso alguien me comentaba que incluso podría ser, no digo moneda de cambio, pero parte de la negociación, que Eduardo Villanueva parta a jugar a Palestino y así la negociación sea más factible, ¿no? La del Zanahoria Pérez para llegar al arco de Colo-Colo. Insisto, esto todavía no está ratificado y ahora trabaja el gerente deportivo José Daniel Morón. No sé qué buen negocio puede hacer que Palestino, o sea, Palestino también tiene sus condiciones. A mí me gusta cuando los clubes grandes de aquí, de cualquier lugar, le dan la posibilidad al otro. Tienes que negociar la salida. Ahora, pero para vender, no, lo tienen que poner al contado. O sea, las cosas no son siempre como uno pretende, sobre todo en las negociaciones. O sea, cuando mismo caso Nacho González, que había extendido vínculo con Everton. Sí, cuando vas a comprar un auto, yo no le digo al tipo, me puedes dar más facilidades todavía. Leo, me está debiendo, eso sí, una evaluación de los zagueros de Colo-Colo, los centrales, Sosa y Méndez. Que no tuvieron mucha pega ayer. Fue un partido bajo. Para mí, en los tres, te voy a hacer la evaluación de los 3 partidos. Dale. De Colo-Colo en general y después me meto en los centrales. Yo creo que y lo marcaba anoche, debe estar preocupado Ortiz en la poca generación de juego que tiene el equipo. No profundiza con los laterales o profundiza poco. Ayer cuando lo hizo, la jugada del gol es un buen resumen de lo que tiene que hacer Colo-Colo. Llegó con 6 jugadores en ofensiva y estaban los 2 laterales dentro del área, o en posición de área. Fernández, el que le da el pase a Romero, el centro atrás, y el que aparecía para definir que pasa de largo es Riquelme. O sea, había 6 jugadores en posición de área. Y ahí entra Méndez. Claro. Y entra Méndez. Pero para mí, yo hubiera quedado preocupado en lugar de Ortiz de lo poco que generó el equipo. Cuando jugó con línea de 3, con los carrileros no fueron profundos. El medio campo sostiene. Ayer en el segundo tiempo tenía una posición insulsa en la mitad de la cancha. Si uno hacía el mapa de calor donde tenía la pelota, eran en la mitad de la cancha y después pase para atrás. En eso a mí me resultaría preocupante para el entrenador, especialmente porque viene Limache ahora y Limache te va a dejar la pelota y arréglate vos como puedas.
Y con respecto a los centrales, ayer tuvieron muy poco trabajo. Si en definitiva la única entrada fue la de Fernández, la de Leo Fernández, el zurdazo en el primer tiempo, y después en el gol es una pérdida en minuto 92. ¿De quién? 93. 93, una pérdida. ¿Recuerda a quién la pierde? Aquino, pero lejísimo. Y el equipo está muy mal parado. Con una pelota de 40 metros que llega atrás de Sosa y de Ulloa, que estaban jugando al lateral izquierdo, y ahí empezaste a correr para atrás. Bueno, lo que no tiene Colo-Colo y no lo tiene desde hace tiempo es magia, y por eso no genera en ataque. O sea, es decir, no hay un jugador que sepa filtrar un pase, un jugador que haga algo distinto, un jugador que encuentre un desmarque. También puede ser, y lo tiene porque Aquino puede hacer esas cosas, pero el problema no es que Aquino está mal parado en el campo. Es decir, el balón le pasa poco por sus pies. Y eso es un problema. Es decir, cuando tú tienes el balón en la salida, lo que tienes que buscar es el que puede generar, el que puede tener magia y tal. No siempre se busca Aquino en la salida. Y cuando se busca Aquino en la salida, nunca está en una posición cómoda, sino que está o apretado o un poco más atrás. No está bien parado. ¿Sabes qué siento? Y a eso se añade que no hay movilidad en los delanteros, que están bastante estáticos, entonces no le hacen un tiro. Pero el gol es un buen ejemplo de lo que debe hacer el 9. Que marca el pase del medio hacia la derecha, Romero, y de ahí sale la jugada del gol. Pero no hay quien haga ese desmarque, no hay quien busque el espacio. Es una constante de que el balón, si nos damos cuenta en los partidos de Colo-Colo, normalmente el pase en el 90%, el 95% de la ocasión es asegurado. Es al pie. Es asegurado, claro. Es al pie. Yo no veo un pase al espacio, yo no veo un pase a la espalda del defensa, yo no veo un balón en el que el jugador que recibe el balón tenga que hacer una transición de aunque sea de 4 metros para tomar el balón ya de cara y encarar la portería, valga la redundancia. Coincido absolutamente con lo que claro, cuando tú tienes una parte de arriba muy estática que te pide el balón al pie, y tienes un jugador que tiene magia, pero que suele recibir el balón tarde y mal parado, porque yo veo al pobre sufrir porque se desmarca y pide el balón desmarcado y tal. Aquino, y no le dan el balón, y al final se tiene que venir, en vez de recibir el balón donde lo tiene que recibir Aquino, que es en la tercera parte, tres cuartos para arriba, Aquino está recibiendo el balón en el medio del campo. Aquino está más cerca de sus centrales que de sus delanteros. Entonces así no se puede generar fútbol. Es lo que hablábamos de Palavecino ayer, que en algunos momentos de desesperación de Católica le iba a sacar la pelota a tú decías que de repente era un vicio que tenía también a veces en Coquimbo, en algunos partidos. Te obligaba, y puso un ejemplo, el partido contra Limache de vuelta por la Copa Chile, lo marcaron, lo obligó Limache a ir a buscar la pelota, o sea, con el corralito que le hizo para encerrarlo y no dejarlo recibir, porque le marcaba al que le iba a dar el pase, no lo marcaba a él. Y lo obligaba a ir a buscar la pelota ya lejísimo, y hacía de rápido ir a buscar la pelota y traerla así en la moto por acá. Claro. Y aquí no lo mismo, aquí no coincido absolutamente, porque aquí no tiene dónde juega mejor, en ese cuadradito que es entre el medio y la izquierda. Exacto. Para recibir perfilado y poder meter el pase. De hecho, en porcentajes de pases son buenos, pero el tema es que por lo general, jugando de volante interior, le llega de espalda. Bueno, este análisis de los tenores en la mesa le permite a Cristian Ávila Soto capturar un último dato. ¿Quién? Ávila Soto, saludos para él. ¡Ah, buena! ¡Vamos! Vamos, quedó con. Chupete, hagamos como que no pasó. Corremos esta parte del programa, por favor. Oye, pero te pasaste. Te miraron todo y no, pero notable. ¿Te puedo dar el pie con un datito? Se congeló. Te doy el pie con un datito. Este análisis en la mesa aquí en Santiago, los tenores, le permite a Cristian Tomate Alvarado Eso es. Vamos. capturar un último dato del cacique desde Uruguay. Exactamente, porque tenemos muchísima sintonía, Carlos, tenores a esta hora, y me dicen, ojo, atención, cuidado. Ojo, atención, cuidado con este nombre que toma fuerza y que ya existe alguna conversación, me dicen, con Aníbal Mossi y también con la gerencia deportiva encabezado por José Daniel Morón, jugador de Audax italiano, que estuvo cerca de llegar a Universidad de Chile, Esteban Matus. Esteban Matus también se mete en carrera para transformarse en jugador de Colo-Colo. Gusta mucho y también gusta en el cuerpo técnico, más allá que hoy día la posición de lateral izquierdo la cumple Eric Bimber, llega Diego Ulloa, pero me comentan que el técnico de Colo-Colo lo ve también como una posibilidad de un extremo, y Esteban Matus también asoma como posibilidad para llegar a Colo-Colo. De hecho, era extremo cuando jugaba en divisiones inferiores. Ya.
Pero bueno, ahora, si Tomate hubiera tenido las agallas, voy a utilizarlo porque siendo las 14:52, le hubiera respondido: gracias, Tigre Cruce, por el pase. Pero no tuvo las agallas. Que vuelva al Villa Soto mejor. No. Oiga, Tomate, si usted sabe que estamos conformes con su trabajo, lo que pasa es que me ponen un Cristian cubriendo Colo-Colo, no sé cuántas temporadas, y después el que viene, Cristian Álvaro. Entonces, de aquí en más, va a ser siempre Tomate, ¿ya? Aunque salga redundante. Perfecto, no hay problema, pero además el cariño que le tenemos al reportero de Cauquenes, quiero decir, no se olvida. Así que un abrazo grande también para Saludos a Ávila Soto, que viene cuando quiere. Buen viaje de regreso, Cristian Alvarado. Abrazo grande.